continuar con el programa y vamos a tener una conferencia magistral de María Buigas. Ella es arquitecta y urbanista, fundadora de Urban Facts y exdirectora de Estrategia Urbana en Barcelona. María es licenciada en arquitectura por la ETSAB y Master of Science in Urban Planning por la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde 2014 cuenta con un estudio propio especializado en estrategia y planeación urbana. Ha colaborado los últimos 6 años con la agencia ONU Habitat en más de 20 proyectos en Colombia, México, Perú, Paraguay, Ecuador y Cuba. Codirige la oficina del Ayuntamiento de Barcelona para la revisión del Plan General Metropolitano. Y es profesora asociada del Departamento de Geografía de la UAB, miembro del patronato de la Fundación Cataluña Europa de Pascual Maragall y formó parte del equipo de Barcelona Regional, donde dirigió el Departamento de Estrategia Urbana. Ella tiene mucho conocimiento y creo que hoy nos va a plantear ciertos cuestionamientos sobre este tema para que realmente podamos pensar cómo vamos a reimaginar las ciudades aquí en México. Bienvenida, María, y te doy la palabra para que nos hables de cómo podemos reimaginar nuestras ciudades. Muchísimas gracias, Sara. Primero de todo, agradecer de nuevo a la organización que cuente conmigo en una ocasión como esta, aunque sea hoy en remoto y en diferido, lo cual es una doble lástima para mí, pero al mismo tiempo tenemos la gran suerte de que estas tecnologías nos permiten seguir compartiendo estos espacios de reflexión sobre ciudades, que todos aquellos que me conocen o me han visto en otros sitios es siempre una gran oportunidad y una alegría poder seguir compartiendo estos espacios para avanzar hacia unos mejores entornos. Yo he preparado una pequeña presentación, es más una provocación para los que hoy están en la sala y todos aquellos que acompañen el foro desde otros lugares, un poco suscitada en base al título del foro, nada más y nada menos que reimaginar la ciudad. Así que si me acompañan en esta pequeña reflexión en voz alta que les compartiré y espero que les sea sugerente para el resto de las ponencias y la jornada. Decía un gran científico, seguramente uno de los divulgadores más importantes que ha dado mi país, Jorge Wagensberg, que cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. Creo que habitualmente estamos ubicados en la primera, tenemos facilidad o intentamos cambiar las respuestas, indagando más allá de nuestros límites, más allá de las maneras de operar ya instaladas, pero creo que lo que nos propone el foro y creo que lo que nos demanda hoy en día la sociedad en su conjunto es ir más allá, es cambiar de pregunta, y es esa idea de la revolución. Así que me voy a... La COVID nos dio un cambio brusco del punto de vista. Esta es una diapositiva que utilicé para una jornada en plena pandemia y me pareció en ese momento que efectivamente, seguramente la mayoría de nosotros no había vivido un momento de estas características que supuso como una especie de punto de inflexión, no tanto por lo que la diferencia entre el antes y el después, sino porque en el momento que nos encontrábamos en ese punto de inflexión, en el agujero del huracán, por decirlo de una manera, realmente lo que nos provocó fue un cambio del punto de vista, de ver unos entornos urbanos absolutamente familiares para cada uno de nosotros como lugares desiertos completamente o prácticamente, lugares que en la fotografía podéis reconocer que suelen estar masificados, absolutamente vacíos, aparecer otras especies que comparten con nosotros el planeta, pero habitualmente no vemos y menos en esos entornos, y otro punto de vista en el cual también de alguna manera nos mostró muchas cosas. La fragilidad de nuestra existencia en el planeta,
la capacidad de cambiar repentinamente el orden de las prioridades de aquello que le damos más valor o menos, la importancia de que al lado del mundo rural, del mundo urbano, siga existiendo un mundo rural que imbrincadamente y porque nos necesitamos mutuamente nos siguen proveyendo de alimentos a las zonas urbanas, al mismo tiempo que en esas zonas urbanas seguramente se han podido desarrollar todos los cuidados y toda la ciencia y la tecnología que nos ha permitido ir luchando contra esta pandemia, en la cual en realidad todavía seguimos con diferentes intensidades inmersos. Pero ese cambio brusco del punto de vista, en ese momento nos preguntábamos ya, ¿será permanente o solo temporal? ¿Será un cambio que aportará cambios expectativas? Hoy, bastantes meses más tarde de ese primer momento, yo ahí ya apuntaba que no soy de las que cree que las cosas cambian, eso de la nueva realidad y todo ese tipo de grandes frases que se dicen y que aquí la prensa enseguida se tiró a que se abandonarían las ciudades por ir al campo, etcétera, etcétera. Todos esos cambios son bastante menos, digamos, profundos de lo que aparentan inicialmente. Lo que me interesa focalizar, y por eso recogía esas diapositivas y esas reflexiones de ese momento, es ahora visto, todavía inmersos y por tanto no con tanta perspectiva, pero ¿qué hemos hecho? Y simplemente con un poquito de googleo, hemos visto cómo el confinamiento ha dado esa especie de... descubrimos ciudades sin contaminación del aire, sin ruido, en silencio, oímos pájaros, vimos los cielos de otro color. Y nos dimos cuenta de que en esos entornos había una calidad que se podía de alguna manera experimentar, y ahí tuvimos la oportunidad de hacerlo, y salimos a la calle reivindicando con esa ventanita oportunidad que daba un estado de ánimo colectivo el espacio público. Y proliferó en el mundo esas respuestas que le pusieron la etiqueta, no es nuevo, ya existía esto del urbanismo táctico, pero bajo esa etiqueta se empezaron a ocupar los espacios públicos que antes habían estado mayoritariamente dominados por el vehículo privado, se empezaron a ocupar, a festejar, casi diría, con todo ese tipo de pinturas, que podemos estar de acuerdo, algunas más exitosas que otras, algunas más interesantes que otras, etc. Pero la respuesta, digamos, que venía por estos lados. Por otro lado, también en ese espacio público fue una oportunidad de desplegar cosas que en agenda en realidad en muchas ciudades ya estaban, que es el tema de las ciclovías, y generalizar de alguna manera y aprovechar esa ventana oportunidad que un estado de ánimo colectivo y un nivel de tolerancia para determinados cambios podía facilitar el despliegue masivo de este tipo de políticas públicas. También las ciclovías se empezaron a extender con soluciones más o menos temporales, igual que en el tema anterior y demás. Pero son soluciones que desde mi punto de vista, representan esa idea de evoluciones. Son respuestas distintas, pero al mismo tiempo son respuestas que, si os fijáis, en cualquier lugar o prácticamente en la mayoría de los entornos urbanos se ha respondido de esta manera. ¿Qué me preocupa? Que en el fondo podemos ser más amigos de ese tipo de respuestas, pero al mismo tiempo no dejan de reflejar estas mismas, en el sentido de que esto da respuesta a un problema acuciante que hace muchísimos años que arrastramos, que es el dar soluciones de vivienda masivamente. Las anteriores hemos dado soluciones de movilidad en bicicleta masivamente, soluciones de espacio público para mantener inicialmente esas distancias entre las personas, pero son esas respuestas
distintas, yo no diría tan distintas, y para mí el peligro es que se asemejan excesivamente a respuestas que tenemos una cierta tendencia a hacer, que es esa búsqueda de la respuesta en singular a una única respuesta que dé solución a todos esos retos o esa idea de reimaginar la ciudad. Igual que cuando hoy en día hacemos fotografías de barrios o de zonas de la ciudad nuevas, donde se elevan torres y edificios corporativos, etcétera, etcétera, la imagen que nos devuelve vuelve a ser una respuesta absolutamente homogénea. Y la respuesta puede que haya sido un poco distinta, pero en el fondo seguimos ahí, seguimos buscando esa fórmula mágica que nos dé una solución a los retos que tenemos hoy en día. Cuando nos provocan con la idea de reimaginar la ciudad, no puedo dejar de poneros y de compartir la reflexión que Banerjee y Esther Duflo, dos profesores de MIT que fueron premios Nobel de Economía junto con otro profesor de Economía, pero que no fue autor de este libro, el de Repensar la pobreza, que ellos hablan de las 3 I's, de la ideología, de la ignorancia y de la inercia, como elementos que hay que superar para repensar, en su caso, las políticas o las acciones orientadas a superar la pobreza. Yo lo quiero poner aquí con esa idea de para reimaginar la ciudad tendríamos que ser capaces de superar esas 3 I's, la ideología, la ignorancia y la inercia. La ideología que viene, digamos, de todos esos mitos, que algunas de las imágenes que yo he puesto arriba sean más recientes o sean ya más antiguas, no dejan de estar cargadas de estas 3 I's. La ignorancia, luego desarrollaré un poquito cada una de ellas, ¿de acuerdo? Vinculada a ignorancia frente a los retos que tenemos que dar respuesta, y una cierta inercia que evidentemente yo la relaciono con las contradicciones con las que nos tenemos que enfrentar cada día. Mitos y ideología, las he montado como a pares, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas imperantes en la construcción de la ciudad? Por un lado, toda la cuestión de la tecnología, como si la tecnología fuera por ella misma la que nos va a aportar las soluciones a nuestros retos. La tecnología, desde luego, ayudará, pero no es la que ayuda a cambiar la pregunta. La ciencia, el pensamiento, la reflexión, todo esto ayudará a reimaginar la ciudad, a rehacer nuevas preguntas, a hacer esa revolución. La tecnología por ella misma no aportará eso. Más mitos, el de la densidad y la mixtura, que aparecieron de nuevo con el tema de la COVID, si la densidad volvía a ser mala porque estábamos todos juntos, si la mixtura es deseable en la ciudad, mixtura que en demasiadas ocasiones, yo siempre digo, es una mixtura de la señorita Pepys, es decir, es una mixtura superficial cuando en realidad no hay una verdadera imbricación entre las temáticas. La economía de servicios y la terciarización, el otro mito que parece que con la COVID se nos tendría que haber caído, la importancia de la industria, porque es en la industria, la farmacéutica y muchas otras que han sido capaces de innovar en construir respiradores allá donde no llegaban, allá donde había que investigar y traer soluciones de todo tipo, etcétera. Por tanto, la economía de servicios es evidente que es importante, pero no en sustitución de la otra. La agricultura, que es sector primario y es más antigua que todas las anteriores, ha sido fundamental durante este tiempo. Otro de los mitos está en el tema del real estate y el inmobiliario, con toda esa, de alguna manera, con toda esa confusión entre lo que significa planificar la ciudad y lo que significa el negocio asociado al desarrollo y a la construcción de ciudades, y la confusión que hay entre ambos. ¿Qué retos tenemos? ¿Y por qué se asocian a la ignorancia? Retos en el sentido de las dinámicas que operan en el planeta. Para reimaginar la ciudad tenemos que ser conscientes que la construcción de la ciudad se ve alterada, se ve presionada,
y existen conflictos en esa construcción diaria que vienen de dinámicas que operan a escala global, sobre las cuales las ciudades no tienen instrumentos, los gobiernos locales no tienen instrumentos y, sin embargo, condicionan de manera fundamental la construcción de esa ciudad diaria. Conceptos en crisis, conceptos de construcción asociados a la construcción de ciudad. ¿Qué significa hoy actividad o residencia cuando nos hemos pasado un montón de meses trabajando allá donde vivimos? Y nos hemos dado cuenta de que hay determinadas condiciones en las que eso es factible, otras en las que no. Unas en las que las condiciones de las infraestructuras de comunicaciones se han hecho imprescindibles para evitar desigualdades dentro de una sociedad, cuando hasta hace 2 días las TICs, bueno, en realidad ni están hoy en día en los marcos legislativos todavía como servicios básicos fundamentales. Y todos esos conceptos aparentemente tan bien definidos se van. Conocemos, si no los estudiamos, si no los analizamos, trabajamos a ciegas en la ignorancia y es imposible que superemos esos retos. Igual que en la idea de ciudadanos globales en el sentido de comprender que en estas ciudades que tenemos que reimaginar ya no hay una sociedad homogénea como había habido hace muchos años. Cada vez es más heterogénea, cada vez hay una población flotante que tiene una relación con las ciudades que habita temporal, pero al mismo tiempo durante ese periodo de habitar esas ciudades tienen una gran intensidad en su relación. Todos estos elementos son retos con los cuales tenemos que trabajar. Y sin embargo, delante de ellos tenemos instrumentos bastante caducos y nos falta un montón de información y de esa información hacer las preguntas que revolucionen precisamente la manera de construir y de plantearnos las ciudades. Y contradicciones lo asocio con inercia. ¿En qué sentido? En que tenemos unas legislaciones que en este momento en muchos lugares del mundo se hacen ciudades que responden a una legislación, no a las necesidades reales de la población que habita, no a las expectativas ni a los deseos colectivos por un espacio mejor en el que de esos entornos urbanos, sino que simplemente se aplica la norma. Y se aplica por inercia y es una norma que arrastra un montón de inercias, un montón de ignorancias porque operaban y se diseñaron en otro momento histórico y no tienen ninguna relación con el momento histórico actual y con la realidad urbana con la que tienen que trabajar. Procesos de trabajo, ¿cuántas veces se habla de la importancia de la transversalidad, la multidisciplinariedad? Y sin embargo, ¿cómo seguimos trabajando en silos? Cómo en la mayoría de las no solo las administraciones, incluso mentalmente, cómo seguimos trabajando sectorialmente, por compartimentos, y lo difícil que es encontrar esas relaciones de transversalidad y demás. Y por tanto hay unas inercias en los resultados. Y por eso pongo contradicciones, porque en esos resultados encontramos unas contradicciones hasta el punto de que yo vengo de Barcelona, a nadie se le escapa que el ensanche Cerdá es seguramente uno de los referentes de ciudad compacta, mixta, etcétera, etcétera. No ausente, evidentemente, de externalidades en este momento deseables que mejoren, de contaminación por el volumen de coches y demás, pero en el fondo la contradicción de que en primer lugar los que habitamos en ese espacio del ensanche somos los que menos coche usamos, pero somos los que más lo padecemos. Si hoy cogemos las legislaciones de mi ciudad, es imposible que yo pueda hacer un tejido con esa intensidad urbana y con esa mixtura urbana. Es legalmente imposible. Con lo cual, la inercia nos ha llevado a una contradicción entre lo que queremos y aspiramos y lo que tenemos o lo que podemos obtener. Y por tanto, y voy llegando hacia ya intentar poner sobre la mesa apuntar algunos elementos para la reflexión, ni muchísimo menos
la pretensión de traer respuestas. Recordemos que en mi primera diapositiva decía cambiar la pregunta es la revolución. Ya construir la respuesta, que será un ejercicio colectivo, evidentemente no está ausente de dificultades. Sin embargo, en ese ejercicio de intentar como focalizar en posibles preguntas o áreas en las que podamos reformular esas preguntas, el valor de la multiescalaridad, entendiendo al mismo tiempo, sin renunciar a la importancia de la escala pequeña dentro de la gran urbe, a la que luego estoy segura que el profesor Moreno hará referencia con la ciudad de los 15 minutos, sin perder de vista esa interdependencia de los nodos de las urbes entre ellas, indistintamente el tamaño que tengan. Y por tanto esa idea de la importancia de la multiscalaridad, que para muchos de los retos que tenemos, y también se hablará del agua, por ejemplo, en este foro, y el agua que seguramente es uno de esos elementos que tiene una multiescalaridad más clara, ¿no? De dónde están las fuentes, dónde está el consumo, cómo lo recuperamos, cómo, hacemos el uso mejor y más sostenible posible, y todo eso tiene que ver con esa lectura de la multiscalaridad y de poner valor y de que las respuestas tienen que tener esa construcción y esa sensibilidad a todos esos niveles. En el espacio público, que también es uno de los temas que aparecen, a mí sí me parece que las preguntas deben suscitar, sacar en la discusión del espacio público más allá del debate de la movilidad, en el que han estado demasiado tiempo y siguen, cuando damos respuesta a las ciclovías de manera segregada, siguen estando cautivas de esa lógica de la ingeniería de tráfico, y plantearlo más qué significa en términos de espacio de convivencia, de movimientos distintos, de tiempos distintos, de relaciones entre personas y demás. Por otro punto, la idea de urbanidad y, por tanto, de urbanización, cuáles son los elementos que consideraremos que aportan esa urbanidad mínima que garantice la calidad de los espacios urbanos en los que hemos decidido queremos vivir, y, por tanto, en reimaginar la ciudad partamos de cuáles van a ser los valores que vamos a poner como sociedad en ese reimaginar y cómo conseguiremos, cuáles son los valores que aporten esa cohesión física universal. Yo siempre pongo el ejemplo en Barcelona, cuando en los años 80 se habló de la acupuntura urbana y se explicaron todos los espacios públicos que se hizo. El elemento fundamental de cohesión física fue una decisión de 3 elementos en los cruces de las calles, con la rampa accesible en cada cruce, los materiales, la calidad de esos materiales, el semáforo, la papelera y la rampita para hacer accesible. Esa pequeña sección, esa pequeña decisión cargada de detalles, en el momento en que se toma la decisión de que se va a hacer su despliegue de forma universal en toda la ciudad, en el barrio más pobre y en el barrio más rico, esa decisión tiene una dimensión de cohesión en toda la ciudad muy relevante. Y todavía nos queda mucho camino que hacer, y seguramente hoy en día tendría un árbol o tendría un banco, podemos modificar lo que queráis, pero ¿qué significa cohesión en términos físicos? Rehacer esa pregunta es fundamental. Volver a hacer preguntas o renovar las preguntas en construir la ciudad para superar esa respuesta que damos haciendo vivienda. La vivienda no es ciudad, es un elemento de la ciudad, pero no hace ciudad por ella misma. Por tanto, en esa pregunta de reimaginemos la ciudad, ¿qué significa ciudad? Tenemos que volvernos a hacer esa pregunta. Tenemos que renovar esa pregunta de qué es ciudad, porque ahora contestamos demasiadas veces la ciudad es esa respuesta de vivienda, y la respuesta que obtenemos sabemos que no es esa, porque no cubre una parte muy importante y una de las razones fundamentales por las que existen las ciudades desde la antigüedad, que es porque son zonas donde lo que hay son oportunidades de trabajo para las personas, de intercambio de mercado,
donde uno lleva cosas a vender y donde obtiene servicios y otros productos que necesita. Y esa parte no está en esas respuestas que damos. Y por último, y aquí digamos que mi última reflexión, y sé que es un tema que es poco sexy, que aparece muy pocas veces y que nos hartamos algunos de ponerlo encima de la mesa, que es la importancia de dos cosas. De por un lado, de pasar del papel, el papel lo aguanta todo y lo sabemos todos, de pasar de la planificación a la transformación real. A hacer que aquello que formulamos en los papeles seamos capaces de llevarlo a la práctica. Y por tanto aquí también hay que hacerse muchas preguntas. ¿Por qué quedan tantos planes en papel y cuesta tanto llevarlos hasta la realidad? Y por tanto aquí hay para mis colegas, en sentido más amplio de la palabra, todos aquellos que estamos interpelados en la construcción de la ciudad, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos dejando fuera? ¿Qué no formulamos? ¿Qué no estamos teniendo en cuenta para que sea tan dificultoso pasar de unos planes, de unas visiones etcétera, etcétera, que no consiguen llegar a transformar realmente la vida de las personas, que entiendo que es el motivo que nos hace hoy estar todos aquí y seguir asistiendo a este tipo de foros en los que se nos provoca planteando la temática de reimaginar la ciudad. Así que supongo que completando la propuesta que nos hacen de reimaginar la ciudad, una primera pregunta sería: ¿qué clase de mundo estamos construyendo? Les deseo que tengan un foro lo más sugerente posible y que seguro que entre todos seamos capaces de poner, ni que sea 3 preguntas inteligentes, sugerentes, innovadoras y que nos empujen a todos a ir un poquito más allá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Pues nos deja así con más preguntas que respuestas, y creo que eso es algo que necesitamos estar pues promoviendo. Desde CORE, en este semestre estamos haciendo un diplomado con la Universidad Nacional Autónoma de México, y justo creo que necesitaríamos varias sesiones para responder esta pregunta de qué es la ciudad, ¿no? Porque sí lo sectorizamos tanto. La ciudad entonces son los rascacielos, los edificios rascacielos en cierta zona, es la vivienda en otra zona, son las periferias donde entonces la gente vive, y no estamos teniendo esta conversación de todo lo interseccional y lo interconectado que estamos cuando estamos conviviendo en una ciudad. Y también, pues muchas gracias por poner en el centro, pues, un poco como desde la academia y desde también de gobierno y del sector privado, solemos buscar esa respuesta que va entonces solucionar todo, cuando sabemos que eso no es algo que es posible. Y justo cómo vamos avanzando en esta revolución de pensamiento, ¿no? Desde CORE siempre hemos querido impulsar un cambio de mente, porque creemos que eso es lo que entonces vamos a cambiar acciones. Cuando tú estuviste en Barcelona, ¿cuáles fueron tal vez algún ejemplo cuando sí funcionó esto de un pensamiento holístico, de no dejar los planes en papel, sino un proyecto donde sí viste es que funcionara lo que estás promoviendo o proponiendo? Mira, hay un proyecto en Barcelona que yo le tengo un cariño especial porque creo que responde a muchas de estas cuestiones que estamos reclamando, que es la recuperación del río Besós. El río Besós es un río que está, limita la ciudad por la zona, por los barrios más pobres tradicionalmente y donde siguen acumulándose desigualdades y donde siguen habiendo, cuestiones no resueltas. También era la zona industrial antigua y
y por tanto con una cierta decadencia y sin todos esos valores que normalmente asociamos a los entornos urbanos de calidad y que cuando la gente piensa en Barcelona no se imagina ese tipo de sitios, ¿de acuerdo? La recuperación de ese espacio, y a los que no conocen el proyecto les invitaría a que lo investigaran. Hoy en día ya es un proyecto que tiene casi 20 años, pero en ese momento a mí lo que me parece interesante de ese proyecto es, en primer lugar, en el diseño del proyecto, cómo se pasa de un sitio absolutamente polucionado, una alcantarilla al aire libre, con toda la casuística de una cuenca mediterránea y, por tanto, prácticamente seco todo el año, pero luego cuando hay lluvias entonces provoca inundaciones, está en una zona que no es fácil de acceder. ¿Cómo rehabilitas eso? Bueno, pues eso se decidió rehabilitar con diferentes líneas de trabajo simultáneamente de naturalización de ese agua, de esos espacios, digamos, de la parte fluvial, pero se aprovechó reconociendo por el lugar en el que pasaba para crear un parque en el lecho del río que al mismo tiempo cumpliera las condiciones que por riesgo tiene y por tanto se pudiera ejercitar toda esa especie de concatenación de cuestiones a tener en cuenta al mismo tiempo para traer una solución factible. En realidad yo creo que empiezan cuando alguien se pregunta si un río puede ser algo más que lo que nos hemos imaginado siempre como un río, ¿no? Y en realidad el cambio de la pregunta fue dejar de hacer la pregunta como siempre nos dirigimos cuando pensamos en un río y trasladar la pregunta a, pero un río puede ser algo más que un río. ¿Qué más cómo podemos repensar o cuestionarnos ese concepto de río, ¿no? Yo creo que ese es uno de los proyectos para mí. Y luego tiene la otra parte que es el ser capaces de observar cómo una transformación de ese tipo también al mismo tiempo sirve de catalizador para otras transformaciones que van más allá de lo que uno ha previsto, ¿vale? Eso cuando hablamos de reimaginar la ciudad creo que también es importante que todos lo tengamos en cuenta. De hecho, la provocación que yo pongo encima de la mesa no es fácil, significa para todos salir de, digamos, de la idea del movimiento moderno, pero en el sentido de, casi diría, es dejar de pensar, de concebir el mundo como a todos nos lo han enseñado, ¿de acuerdo? Donde todo está, digamos, no ya el mundo postestructuralista, porque ahora me estaría liando, sino realmente entender y comprender qué significa trabajar y vivir dentro de la complejidad, ¿no? Y porque hablamos de la sostenibilidad como si fuera algo fuera de nosotros, ¿no? Hay que ser sostenible. No, es que nosotros hacemos parte de eso, del sistema, nosotros somos parte de eso, no es una cosa fuera de nosotros, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en la ciudad, muchas veces da la sensación de que, y estamos acostumbrados porque nos han formado de esta manera a que los proyectos los concebimos como esas soluciones cerradas, ¿no? Ya sé que hablamos de sistemas abiertos y sistemas cerrados y eso más o menos todos lo tenemos interiorizado. Pero es que superficialmente lo tenemos todos interiorizado. Llevarlo a la práctica o llegar a comprehender eso es bastante más complicado. Entonces, observar, por eso esa idea de la ignorancia, en el sentido de la importancia de seguir observando críticamente la realidad que está allá afuera. Porque una intervención de este tipo, que ya intenta romper maneras de operar, intenta salir de la inercia, intenta plantear nuevas preguntas, sin estar ausente de dificultades, al mismo tiempo es capaz de generar otra serie de dinámicas que no estaban previstas. Aprender de eso también es importante, porque también significa que el hecho de que yo lo ponga o lo vuelva a hacer en otro sitio y lo reproduzca per se, no es garantía de nada. Por eso he puesto el tema del urbanismo táctico. Pintar las calles así en todas partes no necesariamente nos va a traer una nueva escena de convivencia en ese espacio público. Todo eso va más allá, es más profundo, requiere de más esfuerzo. Si fuera tan fácil,
La pregunta sería cómo no lo hemos hecho antes. Entonces, para mí en Barcelona, un ejemplo de eso sería el río Besós. Bueno, y suena que hay en esa parte de Barcelona, tal vez hay más similitudes con la Ciudad de México y algunos de los retos que nosotros enfrentamos desde nuestro contexto. Pues yo te podría seguir escuchando por un buen rato, pero sé que tenemos seguimos en el foro, entonces te daría pues las gracias y esperemos que ya el siguiente año o dentro de unos años puedes venir a México a poder estar presencialmente en el foro de nuevo, porque sí nos dejas mucho para contemplar y también para proponer, ¿no? Y creo que al final de cuentas significa también una voluntad política por parte de los gobiernos de poder hemos estado planteando hasta este momento para proponer algo distinto. Sí. Muchas gracias, María. Un placer, Sara. Gracias a la organización y un saludo desde Barcelona a todos mis amigos y a todos los que estáis aquí hoy en México. Muchísimas gracias.